Vamos a empezar un tema diferente. Vamos a iniciar una serie que tenga que ver con temas realmente importantes, como es el tema de salvación. Hay muchas preguntas y el pueblo de Dios necesita respuestas. Hace un tiempo un varón me preguntó que qué era el pecado de muerte y que los teólogos y los exégetas y los eruditos no habían llegado a comprender o a llegar a entender a qué se refería Juan con el pecado de muerte. Se me ha hecho algunas preguntas, como por ejemplo en cuanto al tema de salvación, si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, si existe esa posibilidad. Estuve hablando en un audio sobre esto, sobre qué tiene que ver, qué importancia tiene la percepción que yo pueda tener, si se pierde o no se pierde, si a final de cuentas la persona que la ha adquirido de la forma correcta, o sea, está segura la persona de que aceptó al Señor Jesucristo, no a ninguna religión, sino al Señor Jesús, y está convencido de que, de acuerdo a lo que dice la palabra, él ha sido salvo. Lo que aquí queda la duda es si es tan segura como dice la Escritura, o algunos interpretan que no es tan segura. Y alguna de las preguntas que se me hacen es en cuanto a la posición de que los que creen que sí podría perderse la salvación, dicen que si la salvación es segura y si no hay condenación, ¿cuál es la razón para decir de que no andemos en la carne? Porque si andamos en la carne, moriréis. Este es el pasaje que tenemos precisamente de Romanos 8:13. Dice que vais a morir, dice la traducción de Francisco La Cueva. Ahí la palabra da a entender, el verbo que tenemos ahí es un verbo que significa estar a punto de morir. Pero es interesante porque en ese pasaje de 8:13 hay un infinitivo, tenemos un infinitivo. Bueno, pero vamos a entrar al detalle básicamente sobre el punto de qué es el pecado de muerte y a quién se le aplica el pecado de muerte. Para ello tenemos que leer el texto de Juan 5:16. Vamos a entrar en ese texto en esta ocasión. Dice el apóstol Juan: si alguno ve al hermano de él que está pecando. Nótese que está hablando entre cristianos. Esto es muy importante aclararlo. Está hablando entre cristianos para que se nos quite la idea: no, hermano, el pecado de muerte se está refiriendo a un inconverso. Es un pecado que comete un inconverso. No, ese pecado de muerte, aunque usted no lo crea, lo comete un cristiano. Por esta razón, Juan dice que si algún hermano ve a otro hermano que está pecando con un pecado no para muerte, pedirá y el Señor le dará vida. La gran pregunta es, ahora que estamos hablando sobre esto de morir y de vivir, ¿le dará vida? ¿Qué vida? ¿Qué vida le dará? Porque si está salvo ya tiene la vida de Cristo. Y si estamos hablando de vida física, por supuesto que tiene vida física. Entonces ya prácticamente estaríamos entendiendo que hay tres vidas, se hablaría de tres vidas. Una, la vida que otorga el Señor en el nuevo nacimiento, la vida física, y hay otra vida. Pero diría que son cuatro porque está la vida eterna. Bueno, pero en realidad la vida eterna tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué vida está hablando? ¿De qué vida está hablando? Y esta es la parte que tenemos que entender y que tenemos que compararla en el sentido opuesto a muerte, porque el problema que tenemos es que el concepto de muerte, mucho cristiano tiene la idea que cuando dice la Biblia morir, hace referencia a muerte espiritual, y cuando hablamos de muerte espiritual tenemos que hacer una aclaración. Hay, digamos, dos tipos de muerte espiritual, si lo entendemos de esta manera. Uno, que es la muerte espiritual eterna, lo que es la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación total de Dios. Pero podríamos estar hablando de, cuando hablamos de muerte espiritual, estaríamos hablando de una situación en la que un cristiano está separado, está alejado, ha perdido comunión con Dios, ha perdido esa relación con Dios, entonces se encuentra en una situación de muerte. Y cuando estamos hablando de muerte, estaríamos hablando entonces
de lo que tiene que ver con la pérdida, digamos, la pérdida de la comunión, de la comunión espiritual. Y que, por supuesto, en esa situación y ese estado podría estar, depende de la situación en que se encuentra, en una posición de peligro de juicio. Y esto es muy importante entenderlo. Hay juicio para el cristiano aquí, en este momento, en vida, porque siempre que hablamos de juicio pensamos que estamos hablando del juicio final o del juicio, el juicio eterno, o estamos hablando del juicio de las obras o el juicio ante el tribunal de Cristo. Pero hay un juicio aquí en la tierra y es un juicio que se le aplica al cristiano. Y es evidente que el pecado de muerte tiene que ver precisamente con ese juicio que tiene que ver con la vindicación de la honra y el carácter de Dios. Que estoy diciendo que Dios castiga al cristiano. Lo sabemos que castiga, que disciplina, que corrige y a veces drásticamente a tal grado que puede hasta quitarle la vida. De manera entonces que cuando Juan habla de pecado de muerte no especifica qué pecado. Esa es la incógnita que queda, pero es evidente que existe una gran relación entre el pecado de muerte y los pecados que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 5 de Hechos, cuando se habla de Ananías y Zafira. Estaríamos hablando también del pecado que ocurrió allá en el capítulo 11, 1 Corintios, cuando los corintios, muchos de ellos habían tomado indignamente la cena del Señor y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Entonces, de la misma manera, el juicio de Dios que cayó sobre Ananías y Zafira es idéntico al juicio que cayó sobre los corintios. Y aquí hace Juan mención precisamente de un pecado de muerte, un pecado que va a producir muerte. Pero aquí la pregunta es, ¿de qué muerte? ¿A qué muerte se refiere? Entonces tenemos que aprender a diferenciar de qué tipo de muerte se habla. Hay muerte espiritual, es la muerte que teníamos antes de venir a Jesús, era una muerte espiritual, una muerte eterna, que nos llevaba al mismísimo infierno, a la condenación eterna. Ya en Cristo Jesús, pues ahora hemos sido librados de esa condenación, que nos llevaba al infierno. Pero cuando estamos hablando de juicio, vamos a entender que Dios no va a pasar por alto el pecado de los cristianos. Y cuando hablamos de seguridad de salvación, no estamos hablando de que tenemos seguridad en el sentido de que Dios no nos vaya a corregir, que Dios no nos vaya a disciplinar y que Dios no nos vaya a castigar. Y en casos extremos, que Dios no vaya a ejecutar un juicio de castigo directo en la persona y en cuanto a su vida física. No sé por qué hemos descartado la posibilidad de que Dios pueda quitar la vida a un cristiano. Y uno tiene que ponerse a entender el pasaje de Juan, cuando está diciendo Juan está diciendo que no se pida. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo no se pida? Mira, pero si ese hermano está en un pecado de muerte, con mayor razón deberíamos pedir por él para que Dios lo libre. Y el mismo Juan dice, no pida, está en un pecado de muerte. ¿Qué significa esto? Y quiero rápidamente, ya que se me termina el audio, hacer una referencia al capítulo 12 de 2 de Corintios, básicamente en el versículo 21, cuando el apóstol Pablo, muy triste, lamenta la situación de algunos corintios, que dice que ellos han pecado, dice que a los que antes han pecado y no se arrepintieron. O sea que estamos diciendo que estos cristianos habían caído en ciertos pecados de inmoralidad y no se habían arrepentido. Y uno se queda pensando y dice, uy, cualquiera dice, bueno, esos van para el infierno, esos están condenados. Pero la situación que se presenta aquí es que hay un juicio sobre ellos y deja entrever, no lo dice la escritura, no lo dice exactamente de que Dios les va a quitar la vida, pero por la forma de expresarse Pablo cuando él dice que él llorará por algunos de ellos, que lamentará por algunos de ellos, es evidente que el apóstol Pablo está diciendo, no se arrepintieron, no quisieron reconocer, Dios los va a castigar. Y de la forma en que Dios los va a castigar, va a ser quitarles la vida. Por eso él lo va a lamentar. Sin embargo, ahí termina, no hay más nada, no explica más nada, no le dice a los cristianos, miren que estos van para el infierno, que estos se van a condenar, y por cuanto se van a condenar, pues tengo que aquí explicarles bien la situación, esa es la razón. Entonces, por ahora, vamos a entender este punto. Existe un pecado de muerte, y es el pecado que obviamente tiene una relación con el endurecimiento del corazón, donde esa persona no quiere reaccionar, cuando esa persona sigue reincidiendo, y entonces Dios, que es dueño de su alma, esta parte vamos a tratarla luego, vamos a tratar el asunto de propiedad, cómo nosotros como hijos de Dios somos propiedad de Dios.
Pero el concepto que nosotros tenemos y la visión que tenemos de un cristiano es el cristiano que anda en santidad, es el cristiano que no comete pecados, es el cristiano que ayuna, que ora, que anda en temor. Pero en la realidad sabemos que no es así. En la realidad sabemos que estamos con muchos errores, con muchos problemas, podemos caer en situaciones muy difíciles. Y simple y sencillamente Ananías había mentido, había permitido que Satanás llenara su corazón y llegó y mintió. Y Dios consideró que ese pecado había que corregirlo de una forma drástica y les quitó la vida, para ejemplo de ellos. Los corintios, ¿qué pasó con los corintios? En vez de considerar la cena del Señor como algo realmente que tenía que tomarse con dignidad y sobre todo con pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo ahí, no lo tomaron así. Lo tomaron en poco y vino el juicio y algunos dicen que durmieron. Entonces es importante entender este punto para darnos cuenta también que cuando se nos dice que hay pecado, que hay muerte, andar en la carne, está haciendo una clarísima referencia a la muerte física de esa persona. Va a ser cortada aquí de la faz de la tierra como una forma de castigar Dios a su pueblo, claramente como lo menciona en Primera de Pedro y también en Hebreos 10, que es otro pasaje que luego vamos a analizar.